Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva reacción, un análisis y resumen de lo que ha dejado el paso del TN por el Autódromo San Juan Villicum, cuarta fecha del año para la categoría espectáculo de la República Argentina, que nos brindó un verdadero carrerón en tierras cuyanas. Victoria para Facundo Chapur, el cordobés, que consigue una nueva victoria, la número 10 para él dentro de la categoría mayor del TN, cortando una racha de 4 años y 65 carreras sin victorias para la marca Honda, y también volviendo a la victoria después de lo que había sido su último triunfo a mediados del 2025, en aquel momento con la marca Citroën. Una carrera espectacular que tuvo absolutamente de todo: duelo adelante, duelo atrás, como siempre los roces y la chapa característica del TN. Una muy pero muy interesante prueba, con una actividad que comenzó el día sábado con la pole position, la tercera consecutiva para Lionel Pernía, en este caso con el Honda Civic del equipo de Mauro García, del equipo de Pergamino, y que continuó en la mañana del domingo con las series. La primera fue ganada por Agustín Canapino, prácticamente de punta a punta, luego de ganarle la largada justamente a Lionel Pernía. La segunda creo que fue la más espectacular de las tres, con Julián Santero y Mauricio Lambiris intercambiando en buena parte de la carrera la mejor colocación, y en definitiva el mendocino con una gran maniobra quedándose con la victoria. Y lo que tiene que ver con la tercera serie fue Facundo Chapur, justamente el dominador en ese mano a mano junto a José Manuel Ursera. Una muy, pero muy linda carrera la que se dio en horas del mediodía de este día domingo. Lamentablemente, por el cambio horario, por la modificación horaria del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, terminó siendo prácticamente al unísono la largada de cada una de las competencias. Una pena, porque no estaba pactado así desde el comienzo. Iba a correr al mediodía el TN y a la tarde la Fórmula 1, e íbamos a poder ver todo. Pero bueno, lamentablemente esta situación de las inclemencias climáticas allí en Miami generó el cambio de horario y terminó afectando en cierta medida el horario de arranque para el TN, que llegaba, como decíamos, a el Villicum, un circuito que es prácticamente habitual ya en los calendarios del turismo nacional o de la PAT TN, que viene de muy buenas carreras en el último tiempo, y hoy claramente no fue la excepción. Como les decía hace un ratito, Lionel Pernía había sido el más rápido de la clasificación con el Honda, un Honda que parece volver a ser protagonista en la categoría después de alguna parte o algún momento donde no era tan elegido, donde prácticamente no había Civic en el TN. Hoy empieza a ser un auto que realmente funciona muy pero muy bien. Agustín Canapino ganaba la serie más rápida, a su lado alargaba Julián Santero, que en la fecha pasada hizo el estreno justamente en Rosario del Volkswagen Virtus del equipo GR Competición, con un muy buen funcionamiento. El mendocino campeón de la categoría, que sigue en franco desarrollo con este vehículo, largaba a su lado. En la segunda fila largaban Facundo Chapur, ganador de la tercera serie, y Lionel Pernía, los dos con el Honda Civic. En la largada, rápidamente, Agustín Canapino tomaba la punta de la competencia, dando cuenta de Julián Santero, y velozmente, de forma casi inmediata, era Chapur quien lo superaba al piloto cuyano para ser segundo. Mientras tanto, el duelo iba a comenzar por la tercera colocación entre Santero, Lambiris, también protagonista, Pernía, algunas posiciones más atrás Arduzo, nombres de muchísimo peso, de mucha importancia en la final hoy del TN. Les decía, Canapino, que tomaba la punta, comenzaba a ser perseguido por Facundo Chapur. Santero, Pernía, Lambiris, Arduzo comenzaban la pugna por la tercera colocación dentro del podio, y las primeras 5 vueltas fueron extraordinarias, con prácticamente un cambio incesante de punta, con Agustín Canapino tratando de aguantarlo a Chapur. Lo superaba el cordobés, volvía a recuperarse el arrecifeño luego sobre el final de la larga recta que tiene el Autódromo sanjuanino. En ese frenaje termina llegando al momento de reducir la marcha sobre la parte sucia Agustín Canapino, se le mueve un poquitito el Chevrolet, aprovecha muy bien Facundo Chapur estirando el frenaje por dentro para superarlo al arrecifeño, y de tal manera comenzar a partir de allí a dominar la prueba. Un Canapino que después
con los 38 kilos en el Chevrolet Cruz, habiendo ganado las últimas 3 carreras dentro del TN, empezaría a venirse hacia atrás y empezaría a tener una merma fundamentalmente en la velocidad punta. Después lo marcaba justamente el arrecifeño por radio. Empezaría a perder un poquitito en cuanto a lo derecho, en cuanto a lo rápido, y caería algunas colocaciones. Esto lo aprovechaba Julián Santero para avanzar. También lo hacía el propio Facundo Arduzo, pero el segundo lugar lo comenzaba a ocupar Leonel Pernier y el tercero era, en este caso, Mauricio Lambiris, el uruguayo. Después habría un enroque de posiciones con Lambiris adelante y con Pernier detrás. Mauro García señalaba que si bien había una apertura de decisiones para cada uno de los protagonistas, obviamente tenían que respetar ese compañerismo que tenían entre los dos y tratar de irlo a buscar justamente a Facundo Chapur. Durante las primeras 10 vueltas de competencia prácticamente se mantuvo estas posiciones, con Chapur adelante, con Lambiris segundo y con Pernier tercero. Es cierto que ya estaba en ese duelo nuevamente Julián Santero, ya se había prendido de a poquito Facundo Arduzo y comenzaba también el intercambio de posiciones con una muy linda carrera, contando también con el retraso, como decía hace un ratito, de Agustín Canapino, que ya se entreveraba en esa batalla. Todo esto lo beneficiaba al Facu Chapur, a Metralleta, que se escapaba, que hacía diferencia mientras se mantenía el duelo por el segundo lugar. El que lograba avanzar y mucho era Jorge Barrios, que no había podido clasificar, que en la serie había hecho un buen avance y que llevó a cabo una gran remontada en la final, llegando a posiciones de privilegio, seguido siempre de cerca por Thiago Martínez, dos que prácticamente avanzaron juntos. También hay que marcar una muy buena carrera de Leandro González, el piloto de Canning, recién en su cuarta carrera dentro del TN, con el Chevrolet Cruz, haciendo un muy buen trabajo justamente del equipo de Mauro García, que tuvo a sus 3 autos dentro del top 10. Era bueno también el avance, por ejemplo, de Jonathan Castellano con el Chevrolet del equipo de Jorge Piedra, y de esta forma comenzaban a acercarse y a juntarse el grupo del segundo hacia atrás. Como les dije, batalla prácticamente incesable por el segundo lugar, con Pernier, que lo superaba a Canapino, que lo superaba a Santero, era tercero Pernier y era segundo Lambiris, y así se iban a mantener por buena parte de la carrera, hasta que llegando al final, un despiste de Matías Cohen genera la aparición del auto de seguridad, la única intervención del safety car o del pace car, como quieran llamarlo, durante las 18 vueltas que tuvo en la final del TN en el Vigicum. Una vez que se guardó el auto insignia y se dio el relanzamiento en la recta del fondo, Chapur aprovechó para acelerar y hacer diferencia sobre Pernier, a quien le cayó muy mal este impasse, este receso, esta neutralización, porque comenzaría a perder posiciones, no sin antes tener un roce con Mauricio Lambiris. Habría un contacto entre los dos, lo superaba en este caso Julián Santero, que ya venía de la vuelta anterior previo al auto de seguridad de impactarse con Agustín Canapino en el frenaje de la curva número 1. Inclusive al Chevrolet del Arrecifeño le quedaba un abollón importante en la puerta delantera izquierda, justamente en la puerta del piloto, al de Arrecifes. Bueno, esa maniobra típica de TN termina favoreciendo a Santero, que avanzaba, y en este contexto, como les decía, este enredo entre Lambiris y Pernier genera el avance de Julián Santero para ser segundo, y aquí es donde aparece la figura de Jorge Barrios, como les anticipé hace un ratito, con una gran remontada. El de Pinamar aprovechó justamente toda esa mezcolanza de posiciones para avanzar, y de buenas a primeras se encontraba en zona de podio, siendo tercero el piloto del Febase Performance, que venía de 3 abandonos consecutivos, que venía acarreando una mala racha no solo en el TN, sino también en su debut dentro del turismo de carretera, que hizo un trabajo encomiable durante la semana, no solo con el equipo de Claudio Baliña, sino también con el motor del Chevrolet, al cual entendía el piloto de Pinamar que le faltaba un poco de desarrollo. Bueno, en definitiva, pudo aprovechar todos esos encontronazos para avanzar y se iba a mantener tercero sobre el cierre de la carrera. Posición que casi cambia por el puesto 2, porque lo buscó Julián Santero, que se mantenía escolta con el Virtus, pero por muy poquitito no le alcanzó al piloto de la Costa Atlántica para superar al campeón de la categoría. En definitiva, fue victoria para Facundo Chapur, como les decía recién, 10º triunfo dentro de la divisional mayor del TN, la primera para él en esta temporada 2026, la primera junto al equipo de la Rauri Racing, y cortando esta racha de más de 65 carreras sin victorias para Honda.
fue segundo, finalmente Julián Santero, fue tercero, en este caso Jorge Barrio, también una muy buena carrera para Facundo Arduzo, que terminó siendo sexto en la final, el piloto que representa a Toyota, el hombre de las parejas con el equipo de Alebucci, Agustín Canapino, que en definitiva terminó siendo quinto, en este caso con el Chevrolet, con un Lamberis que cerró en el cuarto lugar. 4 marcas diferentes en las primeras 4 colocaciones que tuvo la carrera, con el Honda de Chapur, con el Volkswagen de Santero, con el Chevrolet de Barrio y con el Ford de Mauricio Lamberis. Y si queremos contar a Arduzo, que fue sexto, hubo un total de 5 marcas en las primeras 6 colocaciones, demostrando la paridad que hoy sostiene el TN en su divisional mayor. Victoria para Chapur, que mantiene el liderazgo del campeonato, ya le hace 16 puntos de diferencia, llevó la ventaja de 5 puntos a 16 sobre Agustín Canapino y 25 unidades por encima de Julián Santero, que es el tercero de este campeonato 2026 del TN, que tendrá su próxima actividad el fin de semana del 6 y 7 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. Todavía no está confirmado, pero por allí comentan que se puede llevar adelante la carrera de los 200 pilotos, la clásica ya competencia del TN, justamente en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ganó Chapur en un carrerón, un espectáculo típico de TN y el cual hemos disfrutado en el Vigicum. Si te gustó este contenido, deja tu like, pulgar hacia arriba, deja tu comentario sobre qué te pareció la carrera, suscríbete que quiero llegar a mis primeros 100 suscriptores, seguime en mis redes sociales que te voy a dejar por ahí abajo y gracias por acompañarme. Chau, chau.